Gloria a Dios, bienvenidos. Me alegra mucho poder saludarles y seguir compartiendo la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa es la palabra de nuestro Dios. La recibimos así, como palabra de Dios. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 23. Evangelio de San Juan, capítulo 4, verso 23 y 24. Le he titulado a este mensaje, Dios no busca adoración, Dios busca a adoradores. San Juan 4, 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria a Dios. Otra versión dice de la siguiente manera, dice, es quien eres y tu forma de vivir lo que cuenta ante Dios. Tu adoración debe involucrar tu espíritu en la búsqueda de la verdad. Ese es el tipo de personas que el Padre busca. Aquellos que son ellos en sí mismos, simples y honestos ante Él en su adoración. Me impacta la frase que dice, el Padre busca. Es interesante que Dios busque algo. Normalmente no es lo que pensamos de Él, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos buscando. Pero que Dios busque algo, nos debe llamar la atención. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Dios busca adoradores. Qué interesante. Dios buscando. Dios en una búsqueda. Dios busca adoradores. No adoración, adoradores. Porque si hay adoradores, la adoración será el resultado de la consecuencia de. Pero no cualquier tipo de adoradores, sino que dice adoradores en espíritu y en verdad. Esa clase de adoradores son escasos. Es por esa razón que Dios los busca. Esos que adoran así es los que Dios quiere que le adoren. En ese pasaje de San Juan capítulo 4, muy conocido, nos presenta al Señor Jesucristo interactuando con una mujer de un pueblo llamado Samaria. La charla gira en torno a la adoración a Dios. Y ella, tanto como su pueblo, pensaban que la adoración era cuestión de lugares geográficos o físicos. Por eso ella le dice al Señor, mira, nosotros los samaritanos adoramos en este monte. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Pero el Señor la ubica a ella y le dice, ya no es un lugar físico donde hay que ir a adorar a Dios, sino que ha llegado la hora y ahora es en que se adore a Dios no dependiendo de un lugar geográfico, sino de una actitud. ¿Y cuál es esa actitud? En espíritu y en verdad. Porque mis amados, si tú eres de los adoradores que solo adoran a Dios en el lugar de la predicación, entonces llevas más de 7 meses sin adorar a Dios. Pero si eres de los adoradores que saben que la adoración a Dios no depende de un lugar, sino de una vida totalmente rendida a Dios, entonces lo adoras 24/7. El encierro no ha afectado que tú seas un adorador. La pandemia no ha cambiado ni alterado nuestra adoración al Señor. No importa el lugar,
ni las circunstancias. Simplemente los adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Claro que nos hace falta congregarnos presencialmente, claro que sí. Echamos de menos ese lugar donde juntos nos reuníamos allí para alabar, para expresar adoración a Dios, para oír su palabra, y con la ayuda de Dios volveremos a ese lugar. Pero nuestra adoración a Dios no depende de ese lugar, sino que depende que Dios habita en nuestro corazón. Ahora Dios nos ha constituido en adoradores en espíritu y en verdad. Una buena pregunta en este momento sería: ¿puede alguien adorar a Dios aunque no lo conozca? ¿Ustedes qué dicen? Si tiene a alguien cerca de usted, interactúe con esa persona y plantéense esta inquietud: ¿puede alguien adorar a Dios aunque no le conozca? Bueno, miremos la Biblia a ver qué nos dice al respecto. Ahí mismo, en el capítulo 4 de San Juan, dice el Señor, le dice a la mujer, le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, ella y el pueblo de ella, los samaritanos, dice que adoraban, ¿sí? La mujer y los samaritanos en general sí adoraban a Dios, pero no le conocían realmente. No tenían un entendimiento pleno, porque sin revelación no hay verdadera adoración. Otro pasaje en Hechos 17:22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Qué interesante esto. El apóstol se encuentra nada más y nada menos que en Atenas, el corazón mismo de la filosofía y de la cultura griega, una sociedad pagana, politeísta, idólatra. Sin embargo, notemos la asombrosa declaración del apóstol: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Otra versión dice: al que ustedes adoran en ignorancia. Eso es lo que se llama adoración sin revelación. Sí había adoración, pero no había comunión con el Dios verdadero. Había alguna clase de adoración, porque Pablo lo dice: ustedes adoran a Dios sin conocerlo. No sabemos exactamente qué clase de adoración rendían los atenienses, los griegos, pero Pablo reconoce que hay adoración, pero sin conocimiento, sin revelación. No eran verdaderos adoradores de los que el Padre busca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Otra pregunta para que interactúe con el que tenga por ahí cerca: cuando oímos hablar de adoración, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? Cuando tú oyes hablar de adoración, de adorador, de adoradores, ¿qué es lo primero en que tú piensas? Muchos creyentes, cuando oyen hablar de adoración, de adorador, piensan en instrumentos musicales, piensan en cantos suaves, piensan en músicos y cantantes. Pero mis amados, la adoración va mucho más allá de los cantos. Eso es importante que lo entendamos. La adoración sí incluye cantos, pero eso no es el todo de la adoración, es una parte
de ella. Lamentablemente algunos son excelentes para entonar cantos, pero aún así no son de los adoradores que el Padre busca. No todos los que cantan o entonan himnos hermosos a Dios son verdaderos adoradores. Sí ofrecen adoración, pero muchos de ellos no son verdaderos adoradores. Yo recuerdo una experiencia que tuve. Me encontraba en algún lugar de Colombia y mientras estábamos ahí en la reunión, en las alabanzas, en los cantos, en el momento de juntos adorar a Dios con cantos y alabanzas, miré al auditorio y me llamó la atención que en la primera banca había un hermano con los brazos extendidos sobre la banca, casi recostado hacia atrás y sentado de una manera más bien descomedida. Se veía distante, desconectado de lo que pasaba ahí en el salón donde nos encontrábamos reunidos. Y bueno, me llamó la atención y seguí yo en lo mío. Antes de que me pasaran a predicar, entonces anunciaron a un adorador. Bueno, a un cantante que había ido a la reunión. ¡Oh, sorpresa! Que el cantante y el adorador que iba a pasar era el hermano de la primera banca. Cuando él pasó, se transformó. Eso es lo que yo le llamo el poder de la tarima. El poder del púlpito. El hombre se transformó. Exhortó a los hermanos para que adoraran con el corazón. Los hizo colocar de pie. Les pidió aplausos a los que estaban allí presentes. Lloró entonando canciones. Casi que los invita adelante allí. Y después de que terminó su presentación, iba a decir otra palabra, pero mejor no la pronuncio porque esto lo van a ver muchas personas. Entonces, cuando terminó su presentación, se ubicó otra vez allí en la primera banca, en la posición en la que se encontraba antes. Yo pasé a predicar la palabra de Dios y cuando me di cuenta, el adorador estaba doblado. Se había dormido el adorador. Mis amados hermanos, debemos tener muy claro lo que es un verdadero adorador. La adoración incluye los cantos, pero no todo el que canta a Dios es un verdadero adorador. Un verdadero adorador ofrece a Dios sus cantos, pero también ofrece sus actitudes, sus palabras diarias, sus pensamientos, su cuerpo, su alma, su espíritu. En una frase, el verdadero adorador es el que ofrece a Dios la totalidad de su ser en adoración. Un verdadero adorador es una persona que está consciente de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. Para un verdadero adorador no hay horario o lugar de adoración. Es un adorador 24/7. Es un adorador que sabe que su vida es una ofrenda de adoración continua a Dios. Alguien escribió las siguientes palabras que me llamaron la atención. Dice: mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es eso. Esa es nuestra mejor adoración. Y dice más adelante: no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Es un adorador. Tal vez tú no seas como yo, de los que mejor entonan,
nos desentonamos cantando cualquier coro, pero si tienes una vida totalmente rendida a Dios, eres un verdadero adorador. La queja reiterada del Señor hacia el pueblo de Israel precisamente fue esa. Le ofrecían cantos, le ofrecían sacrificios, le ofrecían ceremonias, le ofrecían adoración. En cuanto a la parte ceremonial, cúltica y devocional, todo era perfecto, era muy bonito, pero su vida era otra cosa. No había justicia entre ellos, se olvidaron de la misericordia, no eran rectos en su corazón, no eran íntegros en su alma, y de ahí la queja divina en Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y cuando ese Dios que habló en Isaías estuvo aquí en la tierra manifestado en carne, retoma las mismas palabras de esa escritura en Marcos capítulo 7, verso 6, dice: respondiendo él, Jesús, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La versión de la Biblia, el mensaje, dice: actúan como si me estuvieran adorando, pero no lo dicen en serio. Esos israelitas eran unos excelentes actores, parecidos a aquel amigo que hizo ahí su presentación. Pero en este tiempo, Dios no está buscando actores que hagan un show excelente, sino que Él busca adoradores. La Biblia al día traduce: la adoración que me brindan no les sirve de nada. Esa frase que Dios le dijo al pueblo de Israel nos debe estremecer y llamarnos a convertirnos en verdaderos adoradores. Eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel, no se lo dice a la iglesia. Pero recordemos que muchas de las cosas que les acontecieron a ellos están escritas para que nosotros las tomemos como ejemplo y aprendamos correctamente. Un verdadero adorador ha comprendido aquello que dice el apóstol allí a los Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la verdadera adoración. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia, Dios habla hoy, dice ese pasaje, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Esa es la vida de un verdadero adorador. Es una experiencia de una renovación espiritual constante, mediante una rendición de la totalidad de su vida al Señor. La Biblia dice
que el verdadero adorador es aquel que adora en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu. Lo primero es en espíritu porque esa es nuestra nueva naturaleza. Ya no somos carnales, sino espirituales. Estamos en la carne, pero no vivimos en la carne, sino en el espíritu. Entonces lo primero que Dios hace con una persona para que sea un verdadero adorador es que le hace nacer del espíritu. Es decir, un verdadero adorador es uno que ha nacido de nuevo. Es alguien que ha nacido de arriba. Todo en el reino de Dios es espiritual, todo. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Es lo primero, nacer del Espíritu. Nadie puede ser un adorador en espíritu si no ha nacido del Espíritu. Pero también, después de nacer del Espíritu, nos ordena ser llenos del Espíritu, andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu. Dice también, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La vida de un adorador es espiritual. Un verdadero adorador es espiritual por excelencia. No espiritualista, no, sino espiritual. Es decir, que lo guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ha hecho nacer de nuevo, lo ha transformado, ha puesto adoración en sus labios y en su corazón. Lo que no se haga en el Espíritu, mis amados, no le agrada a Dios. Porque Dios es Espíritu. Aunque estemos en este cuerpo, somos llamados a andar en el Espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad. En verdad significa en sinceridad, en genuina entrega, con un corazón rendido ante Dios. Bueno, y para ir terminando, volvamos al caso de la mujer samaritana. ¿Qué pasó con ella? ¿Llegó a convertirse en una verdadera adoradora o no? Porque ese era el objetivo de la charla que el Señor tenía con ella. Que ella fuese convertida en una verdadera adoradora. Y ese es el objetivo que Dios tiene con todos los hombres y mujeres que Él salva. Que se conviertan no en evangélicos más del montón, que adoptan un ritual, unas ceremonias, una jerga evangélica, pero son solo eso, ¿no? Él busca es que nos convirtamos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Esa mujer fue transformada en una verdadera adoradora. Cuando comenzó a hablar con el Señor no lo era, pero al terminar la charla sí. ¿Por qué? Primero porque recibió conocimiento, conoció la revelación, llegó a su vida y entendió que ese judío que estaba hablando con ella era más que un profeta, que era el Señor, era el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento, era el Salvador del mundo. Y ese encuentro que tuvo ella con Él la transformó en una adoradora en espíritu y en verdad. Ella llegó a ser una verdadera adoradora, no porque la hayan nombrado directora del coro distrital de Jerusalén, no, sino porque su vida fue transformada por el poder de Dios. Eso es un verdadero adorador. La palabra adorar significa literalmente doblarse hasta tocar el suelo con la frente. Significa rendición total. Puede ser que tú que me estás viendo y oyendo ahora, no puedes por alguna situación en tu cuerpo, por alguna discapacidad o dolencia, no puedes doblegar tu cuerpo y colocar la frente en el suelo tal vez, pero sí puedes doblegar tu corazón y tu espíritu.
que todo nuestro ser esté doblegado ante Él. Que no seamos de los que doblegamos el cuerpo, pero no doblegamos la voluntad. Doblegamos el cuerpo, besamos el suelo con la frente, pero nuestra voluntad es férrea, no nos rendimos al Señor, somos gente dura, somos gente intratable. De nada sirve doblegar nuestro cuerpo si no doblegamos nuestro espíritu, corazón y alma. Ojalá que lo hagamos en adoración y en rendición al Señor, al único digno de adoración. Ningún hombre ni ningún ángel reciben la adoración. Si son de Dios, no. Los hombres y los ángeles de Dios no reciben la adoración porque saben que es exclusiva de Dios. Un hombre llamado Cornelio, cuando vio al apóstol Pedro, se postró ante sus pies para adorarlo, pero el apóstol le dijo: no, levántate, porque yo soy un ser humano como tú. Cuando el apóstol Juan recibió las revelaciones apocalípticas, se postró ante el ángel para adorarlo, y el ángel le dijo: no, adora a Dios. Pero hubo un hombre que aceptó la adoración que es exclusiva de Dios. Ese hombre no se opuso a que lo adoraran. Ese hombre fue Jesucristo. ¿Y por qué aceptó la adoración? Porque Él es Dios. Si no lo hubiese aceptado, pues Él no sería Dios. Pero Él la aceptó, lo adoraron. Y Él aceptó la adoración. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es el Padre eterno. Aleluya, aleluya. Es el Padre eterno que hoy sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Qué bueno que tú y yo seamos esa clase de adoradores. Como dice un canto por ahí: si tú buscas adoradores, aquí hay uno. Yo quiero ser ese adorador que tú estás buscando. Que no solamente con nuestras palabras, sino con todo nuestro ser. Padre eterno, bendecimos tu glorioso nombre. Queremos ser verdaderos adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Te ofrecemos nuestras alabanzas, nuestros cantos, pero también te ofrecemos nuestra vida diaria, todo lo que somos y lo que tenemos. Si algo somos, si algo tenemos, es por tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a andar en el Espíritu, a hablar por el Espíritu, a orar en el Espíritu, a cantar en el Espíritu. Ayúdanos para que manifestemos el fruto del Espíritu, Señor. No queremos solo ofrecerte cosas, queremos ofrecerte nuestra vida entera, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo rendimos ante ti, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Que seamos esos hombres y esas mujeres rendidos ante ti con todo nuestro ser. Aleluya, aleluya, aleluya. Él sigue buscando adoradores. Él sigue buscando hombres y mujeres que no solamente levanten sus manos, sino que levanten su espíritu, alma y corazón a Él. Él está buscando hombres y mujeres que le entreguen todo, que no solamente dobleguen su cuerpo, sino que dobleguen su voluntad. Aleluya, aleluya. Él quiere intimar con nosotros. Sin comunión no hay verdadera adoración. Sin comunión no hay un verdadero adorador. Yo les invito, mis amados, para que seamos de esos verdaderos adoradores que tienen una vida rendida ante Él. Que lo adores en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia. Que cuando Él te mire, Él pueda decir: he encontrado un verdadero adorador.
me adora en espíritu y en verdad. Aleluya, te adoraré postrado, mi corazón te adora. Cantemos todos. Oh sí, y contemplar, te adoro a ti, Señor. Yo te adoro, Señor. Si estás buscando adoradores, aquí estamos. Aleluya, aleluya, te adoramos a ti. Todos allí, si pueden levantar sus manos, hágalo. Pero levante su vida, levante su corazón a Él como una ofrenda. Dile, Señor, aquí estoy. No quiero ser solo un adorador de una determinada hora en el día o de la reunión del culto, sino que todo el día sea un culto para ti. Aun cuando no tenga la corbata puesta, debo seguir siendo un adorador. Aunque esté en las labores diarias, soy un adorador. Oh, ayúdanos. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. En tu presencia queremos vivir. Aleluya. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar delante de ti, postrado, que Dios te bendiga y sé un verdadero adorador, 24/7, un adorador de los que el Padre Eterno está buscando. Un abrazo, bendiciones para todos.